Empezá con lo que tengas en casa. No esperes tener todo para empezar a emprender. Me anoté en un curso de carteras, pero no aprendí nada. Lo único que hacíamos en el taller era copiar moldes y nada más. Cortaba los moldes en la clase y después tenía que coserlo en casa. La profesora traía revistas, nos hacía elegir qué queríamos hacer y nos más o menos orientaba para hacer una cartera. No nos explicó nunca de telas, así que yo agarré la máquina familiar de mi mamá y usé las telas más duras y rígidas que se te puedan cruzar. Encontrar. Así que después de unos días, pobre máquina, se la quemé. Pobre mi mamá. A todo esto yo me anoté en un curso de carteras y bolsos sin saber coser. Uno de esos días, en el taller, no había ido nadie, entonces la profe me dijo que podía coser. Pero yo no sabía coser. Iba a verlo, prendió la máquina recta, la puso en marcha, me dijo, sentate, y empecé a coser. Yo le dije, no sé coser, nunca me senté en una máquina. A todo esto todavía ni había usado la máquina de mi mamá, todavía no se la había quemado. Así que ella me dijo, bueno, esto es así, se sentó, cosió un poco y listo. Esa fue su explicación. Solamente me dijo que tenga cuidado con el pedal para no ir con todo y no arrancarme los dedos. Entonces yo en ese segundo me dio una mezcla de emociones y cosas que dije. Que acá me quedo sin dedo. Acá se me corta la aguja y se me clava en el ojo. Siempre dramática, obvio. Pero a pesar del miedo y de no saber, me senté igual. Así que cuando llegué a casa le dije a mi mamá, ya sé coser, ¿me prestas tu máquina? Y ahí fue cuando empezó todo. Como siempre me gustó crear y soy bastante mandada, no tengo miedo, a pesar de que, o sí tengo miedo, pero lo hago con miedo, mejor dicho. Así que empecé a crear bolsos, carteras, cartucheras, cosas que me gustaban, que me parecían vendibles, trataba de ser bastante detallista, pero repito, había muchas cosas que no sabía. Entonces, bueno, era como intentar hacer lo más prolijo posible. Un poco de sentido común, un poco de creatividad y más. En esa época no existía el internet, o sí existía, pero yo no tenía computadora. Así que no podía ver como ahora, que hay un montón de herramientas, tutoriales, etcétera, 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 para poder aprender. Todavía tengo las cartucheras y como mostré muchas veces por historia, había muchos detalles que le faltaban. Después de quemarle la máquina a mi mamá, me compré una industrial. Y ustedes dirán, te compraste una industrial porque ya la tenías clara con la costura. No, a los días de quemarle la máquina a mi mamá, empecé a comentarle a mi familia que quería una máquina nueva, que necesitaba una máquina nueva también para reponérsela a mi mamá, pero bueno, ella teje. Miren. Una amiga de mi tía cosía y ella, como se enfermó lamentablemente, no la dejaban que cosa más y ya no iba a poder hacerlo, entonces decidió vender su máquina. Pero no se la quería vender a cualquiera porque era como suya, su máquina. Ella tenía un taller de costura, pero esta era su máquina. Y bueno, me la vendió a mí, entonces también la cuido muchísimo. Así que desde aquel momento tengo esta máquina que me acompaña en todas las batallas y aprendí con ella. Entonces ya me acostumbré a coser con la máquina industrial, que es muy rápido. Para quien la conoce, quien conoce máquinas industriales saben que pisa bastante fuerte y es para usar de manera constante porque están básicamente preparadas como para trabajar en un taller de costura horas, horas y horas. Yo la uso mucho menos de lo que la usaba Ale. Y a qué voy con toda esta historia, que tenés que animarte, no dejes para después, no dejes esperar a tener todo, no, arranca con lo que tengas, con lo que puedas, animate. Y no tengas miedo, porque el miedo hace que te paralices y si tenés miedo, en todo caso, hacelo con miedo. Vas a ver que van a surgir muchísimos resultados y más de lo que te esperabas. Muchas veces pasa que decimos, no, yo voy a empezar a hacer cuando tenga tal cosa o cuando pase tal cosa. No, yo después de que tal cosa, tal otra. Y la vida se va, el tiempo pasa, decimos, ay, después, y después literalmente no hay después. Así que hay que aprovechar el tiempo hoy y vivir el día a día en tiempo presente.